Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom amigos, shalom todos, shalom lekulam. Estamos en esta hora de Shabbat, aprovechando esta fiesta y este tiempo de reposo y de descanso para tomarnos un momento para hacer un estudio acerca del libro de Marcos. Y vamos a contemplar en esta ocasión el capítulo 7, ya que en los Shabbats anteriores y a esta misma hora hemos estado estudiando desde el 1 al 6. Para entrar en contexto vamos a utilizar la versión israelita nazarena, pero recomendamos también que se tengan varias versiones a la mano y vayamos comparando los diferentes textos. Esto nos puede dar mucha ilustración. Nos presentamos ahora delante de Todopoderoso Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre Todopoderoso, perdónanos y permite, Padre, que tengamos un corazón nuevo de tu parte por tu misericordia, Padre Todopoderoso, para que tus enseñanzas penetren en lo más profundo de nuestros corazones y produzcan frutos para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. En esta ocasión, Marcos, capítulo 7. Y para entrar en contexto, vamos a recordar el contexto geográfico. Estamos en este momento viendo al maestro desplazarse desde Judea, pasar por Samaria, ir a Galilea, volver a Samaria, en fin, en toda esta zona. Igualmente, también se desplazan en estos territorios un grupito de personas que están buscando cómo acosarlo y buscándole algún defecto en sus enseñanzas para tener argumentos contra él. Sin embargo, miles de personas, grandes multitudes, como lo dice el texto, lo seguían no solamente para escuchar sus enseñanzas y admirarse de esta sabiduría, sino también para gozarse de los milagros que estaba haciendo. Personas con simplemente tocar el borde de su manto eran sanados. Así que también recordamos que el contexto religioso es un contexto en el cual se había olvidado muchísimo de la Torá. Estaba el grupo de Samaria con unas diferencias doctrinales al grupo de Judea. También estaba una casta de saduceos, fariseos, escribas que se habían apoderado de la parte doctrinal. Se compraban aquellos días también hasta el sacerdocio, había bastante corrupción. El contexto político era que estaban bajo el régimen, bajo el imperio romano y estaban bajo las leyes romanas en la parte civil, aunque los romanos respetaban la parte religiosa de ellos con el fin de que les pagaran los impuestos cumplidamente. Bien, vamos entonces a comenzar con el texto de Marcos 7:1 y nos dice lo siguiente. Vamos a resaltar algunos textos y nos vamos a detener en algunos pasajes con el fin de comentar. Siempre recomendamos a las personas que nos acompañan que nos mantengamos siempre como los hermanos de Berea, con una actitud muy alerta a los comentarios y a las enseñanzas que se reciben. Siempre la invitación es a que se investiguen todos los temas que proponemos. No somos dogmáticos, no estamos trayendo doctrinas nuevas, nos limitamos a la lectura literal de los textos, conociendo el estilo de pedagogía de nuestro maestro Yahoshua y también los símbolos y las alegorías y todas estas herramientas pedagógicas que se utilizaban por parte del maestro y por parte de sus discípulos. Muy bien.
Entonces comencemos con el texto de Marcos 7:1. Nos dice, entonces se juntaron a su alrededor los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Bueno, entonces el contexto aquí nos explica que esta escena que se está desarrollando en este momento no es en Jerusalén, de pronto no es tampoco en Judea, posiblemente pueda ser en Galilea. Vamos a ver más adelante si podemos identificar el lugar. ¿Quiénes están allí? Se juntaron a su alrededor los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. O sea que de Jerusalén venían fariseos y escribas detrás del maestro el Mesías para ver qué estaba enseñando, para llenarse de argumentos tal vez para acusarlo más adelante. Vamos al verso 2 y nos dice, ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Muy bien, siempre recomendamos también que se tenga en cuenta que hay dos espacios. Un espacio que nos muestra la Torá como tal, la ley como tal, lo que está establecido en lo que se escribió en la ley de Moisés, que es la ley que el Todopoderoso le dictó a Moisés, y lo que establecieron los rabinos, lo que establecieron en el Talmud, en estos libros religiosos de los rabinos y de los, entre comillas, sabios judíos, comillas, para tratar de organizar y adaptar la ley para los tiempos en cada momento. Sin embargo, debemos siempre discernir a dónde llega la Torá en un texto y dónde estamos rozando las leyes de hombres, las leyes rabínicas, las leyes farisaicas. Eso nos va a ayudar muchísimo a tener claridad en los textos. Y vamos a ver aquí en el verso 3, en el verso 2 estamos viendo que los fariseos y algunos de los escribas que estaban allí pendientes, alertas allí para ver cómo le buscaban el defecto a la enseñanza del maestro, vieron que algunos discípulos comían pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Vamos a ver el verso 3 que nos puede aclarar todo este asunto. Pues los fariseos y todos los yahuditas, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen porque se aferran a la tradición de los ancianos. Aquí está muy claro el texto. Aquí el verso 3 nos dice que ese mandato de lavarse las manos para comer pan y aún otros alimentos y aún en otros momentos era parte de la tradición de los antiguos. O sea que esta es una tradición que viene de atrás, una tradición muy antigua. Así que estamos viendo aquí identificado plenamente un momento en que se está criticando al Mesías Yahoshua por que sus discípulos no están cumpliendo un mandato de hombres, un mandato que es una tradición de los antiguos, no es un mandato de la Torá, en este caso refiriéndose al tema principal de comer pan con las manos impuras. Vamos al verso 4 y vemos que entonces estos fariseos y algunos de los escribas tomaron nota de este asunto. Vamos al verso 4 que nos dice, cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras observancias que aceptaron, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de las vasijas de bronce. Así que la tradición de los ancianos también tenía otras observancias como lavamiento de copas, de jarros y de vasijas de bronce. Si bien es cierto que el lavamiento de manos es una costumbre buena, de todas maneras, y lavar las vasijas, lavar las copas, lavar los jarros, pues por supuesto que es cuestión de aseo.
Sin embargo, relacionar estos hechos, estas acciones, estas actitudes, como un mandamiento ritual o religioso, se sale del contexto original. El contexto original es establecido por la tradición de los ancianos. Y por no hacer estas cosas, como lo decían precisamente la tradición de los ancianos, entonces criticaban a las demás personas. Vamos al verso 5 que nos dice: de modo que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Aquí nuevamente el texto nos aclara que el tema aquí no es la Torá, no es la ley de Moisés, no es la ley de Todopoderoso, no es la Tanaj, es la tradición de los ancianos. Así que la gente, además de la Tanaj, tenía que guardar un mandato adicional que era la tradición de los ancianos. Está muy claro aquí en el verso 5. Y según esa tradición de los ancianos, ellos deberían siempre comer después de un lavado ritual. Sabemos que hay una oración y que hay un ritual completo para el lavamiento de manos, una toallita, se toma una jarra en una mano, se pasa la otra, primero una mano, después la otra, después otra persona pasa la toallita y hay una oración que ponen allí enfrente del lavabo o enfrente del aguamanil y es un ritual. No es malo, no es pecado, no es feo, es saludable, pero no es un mandato de la Torá, es una tradición de los ancianos. Nos queda claro qué es Torá y qué es tradición de los ancianos. Ahora, criticar a una persona y mandarlo al paredón porque no se lavó las manos, entonces ya es llevar al extremo un mandato de hombres. Vamos al verso 6 que nos dice, por eso el maestro nos dice aquí lo siguiente. Él, Yahoshua el Mesías, les respondió: bien profetizó Yesayahu acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto enseñando como doctrina preceptos de hombres. Así que el maestro nos está dejando muy claro que estas personas colocan como si fuera una doctrina de la Torá, una doctrina religiosa o una doctrina enseñada, consignada en la Torá, la enseñan como pretexto, como preceptos de hombres. Convierten un reglamento hecho por hombres como si fuera un reglamento doctrinal. Y empieza entonces a criticarlos aquí de una fuerte manera, una de las más fuertes diatribas del maestro Yahoshua contra estos fariseos y un grupo de escribas y algunas otras personas que debieron estar acompañándolos allí. El profeta Yesayahu, ¿qué nos dice? Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí y en vano me rinden culto enseñando como doctrina preceptos de hombres. Aquí está el Mesías Yahoshua trayendo a colación un verso del libro de Isaías, un pasaje del libro de Isaías que forma parte del Tanaj hebreo. Muy bien. Y vemos en el verso 8, ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición de hombres. Esto es uno de los principales objetivos que el maestro hace especial énfasis en sus enseñanzas. Estas personas, estos fariseos, estos rabinos, estos escribas, saduceos y todas estas personas, se alejaron, dejaron los mandamientos del Todopoderoso y prefirieron, se agarraban más, obedecían más a la tradición de los hombres. Diestramente desechan ustedes
el mandamiento de Elohim para establecer su tradición, prácticamente la misma idea con diferentes palabras. Desechan los mandamientos del Todopoderoso para establecer y aferrarse a tradiciones de hombres. Y empieza entonces a ponernos unos ejemplos. Vamos al verso 10 que nos dice, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, que muera irremisiblemente. Esta es la ley que escribió Moshe, dictada por el Padre Todopoderoso directamente. No es una ley personal que Moisés escribió, es la palabra del Todopoderoso dictada a Moisés y Moisés la puso por escrito. Pero hay un contraste entre esta ley que está en la Torá, en la ley de Moisés, con lo que enseñan los fariseos, saduceos, escribas, y es que todo aquello con lo que yo pudiera beneficiar al padre o a la madre es corbán, o sea, una ofrenda dedicada. Ya no le exigen hacer más por su padre y por su madre. O sea que la enseñanza de los rabinos y fariseos era que honra a tu padre y a tu madre con ofrendas. Y con eso ya está todo listo. Pero el mandato de la Torá y el recordatorio que nos hace aquí el maestro Yahoshua acerca de ese mandamiento de honrar al padre y a la madre, que inclusive lo podemos encontrar en Éxodo 20, y el que maldiga a su madre, que muera irremisiblemente, eso es lo que está en la Torá. Sin embargo, ellos hacen a un lado ese mandamiento y le dan más énfasis a lo que ellos mismos enseñan, de que simplemente con una ofrenda ya es suficiente para honrar a el padre y a la madre. Muy bien, él sigue el maestro con esta fuerte diatriba contra este grupo de personas y les dice, así invalidan ustedes la palabra de Elohim mediante su tradición que han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Aquí el maestro nos dice que ellos están de esa manera, con ese comportamiento, dándole más importancia a las tradiciones de hombres que a la misma Torá, invalidando la palabra del Todopoderoso. Y así como ese ejemplo que nos puso el Mesías, hay muchos otros ejemplos, como él mismo lo dice. Muy bien, entonces él, basado y con esa fuerza acerca de este momento de tensión entre el maestro y estos fariseos, saduceos, etcétera, que estaban allí buscando contradecirle, vamos aquí en el verso 14, que el maestro entonces se dirige a la multitud. ¿Qué significa la palabra multitud? Multitud seguramente son más de 10 personas, o 20, o 30, o 40. Una multitud, una cantidad grande de personas, indeterminada, pero grande. Entonces él se dirigió a esta multitud con estas palabras, como lo vemos en el verso 14. Escúchenme todos y entiendan. Escúchenme y entiendan. En hebreo seguramente aquí está, pues estaría, o puede estar, o seguramente está, la palabra Shema. Recordemos que Shema no es solamente oír, por oír una musiquita, un pajarito que voló, etc. Shema es escuchar y poner atención, entender, asimilar hacia adentro y, por último, poner por obra lo que se escuchó, lo que se entendió, lo que se asimiló. Y veamos esta enseñanza en el verso 15, que también es otra enseñanza tergiversada en las denominaciones acerca de que se puede comer de todo, porque el Todopoderoso bendijo todas las comidas, pero no se trata de esto. Recordemos que el maestro utiliza figuras, utiliza símbolos, comparaciones, alegorías, otras herramientas, hasta la ironía, para enseñarnos. Recuerden, la ironía
de la menta y el comino, en fin. Por eso el maestro aquí, en base al acontecimiento anterior con estos fariseos y casi que como una conclusión a ese tema, se dirige hacia la multitud, ya no se dirige a estos fariseos y saduceos, se dirige a la multitud. Escúchenme todos y entiendan. No solamente escuchar por escuchar, sino entender, asimilar, escudriñar, meditar en esa palabra. Y esta frase pone a pensar a las personas. Nada de lo que entra al hombre desde afuera puede contaminarlo, pero que lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Así que esto no nos está diciendo que podemos comer de todo lo que está allí prohibido en Levítico 11. Nos está enseñando que es más contaminante lo que la persona habla en una forma negativa, un mensaje corrosivo, un mensaje con segunda intención, un mensaje con otro mensaje velado por detrás. Eso contamina más al hombre que lo que entra, contamina más lo que sale, lo que expresa. Eso en base al episodio anterior que acababa de vivir el maestro con estos fariseos. Y siempre esta frase, que es como, digamos, un apoyo al maestro en sus enseñanzas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí también hay una figura literaria. Lógicamente que el oído es para oír y la mayoría de las personas, puede haber algunas personas que tengan alguna dificultad auditiva, pero la mayoría de las personas tienen unos oídos para oír. Pero no es simplemente oír, como lo habíamos visto antes, no es solamente lo que entra, sino lo que sale. No solamente es lo que se oye, sino lo que se oye, se medita, se estudia, se escudriña y si está de acuerdo a la Torah, entonces se pone en práctica. Muy bien, en el verso 17 entonces hay un cambio de escenario. Aquí vamos al maestro en el verso 17 y nos dice el texto. Cuando entró en una casa, alejándose de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Muy bien, aquí el maestro empieza a explicarnos esta parábola que nos dice en el verso 15, nada de lo que entra al hombre desde afuera puede contaminarlo, pero lo que sale de él es lo que contamina. Observen ustedes que él entra en una casa, ya no está enfrentado a una multitud, está en una casa donde están sus discípulos, no dice algunos, pero dice sus discípulos, podemos entender que son los 12 más algunos otros que siempre los acompañaban. Y ellos le preguntaron acerca de la parábola y observemos en el verso 18 que el maestro les pregunta. Así que también ustedes están sin entendimiento. No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera lo puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en su estómago y sale a la letrina, purificándose así todos los alimentos. Y retiró lo que sale del hombre es lo que lo contamina, porque de adentro del corazón del hombre proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. ¿Y cómo califica el maestro a todo esto? Maldades. Maldades, cosas malas, cosas aborrecibles, cosas inmundas proceden del interior del hombre y eso es lo que contamina al hombre. Contamina más al hombre lo que el hombre produce dentro de sí que lo que puede en algún caso comer. Muy clara la enseñanza de nuestro maestro, nos aclara aquello de que todos los alimentos fueron bendecidos y que ya se puede comer de todo y que ya nada
que se come contamina al hombre, pero en esta ocasión, esta parábola la explica el mismo maestro en los versos del 20 al 23. Y vamos a ver qué es lo que el maestro califica como maldades, como cosas aborrecibles, malos pensamientos. O sea que un mal pensamiento ya puede contaminar a la persona. ¿Por qué? Porque ese mal pensamiento se aloja en el corazón y del corazón entonces se pasa al cerebro la orden de actuar. Y de ahí en adelante puede suceder cosas peores, originadas simplemente por un mal pensamiento. Fornicaciones, seguramente una fornicación también viene desde un mal pensamiento, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, lujuria, envidia, blasfemia, insolencia, insensatez. Podemos hacer una pregunta y los invito a que nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál de estas que el maestro califica como maldades no proviene de un mal pensamiento? Vamos a ver qué de esta lista no proviene de un mal pensamiento. No proviene de un mal pensamiento. Fornicaciones, ¿provienen de un mal pensamiento, sí o no? Robos, ¿provienen de un mal pensamiento, sí o no? Homicidios, ¿provienen de un mal pensamiento, sí o no? Adulterio, ¿proviene de un mal pensamiento, sí o no? Avaricia, ¿proviene de un mal pensamiento, sí o no? Maldades, cualquiera que sea, ¿proviene de un mal pensamiento? El engaño proviene de un mal pensamiento. La lujuria proviene de un mal pensamiento. La envidia proviene de un mal pensamiento. La blasfemia proviene de un mal pensamiento. La insolencia y la insensatez provienen de un inicial mal pensamiento. Todas estas maldades provienen del interior. Hay un proceso, un mal pensamiento en el cerebro, un deseo en el corazón, regresa esa señal al cerebro y el cerebro empieza a mover la lengua, a mover los brazos, a mover los ojos, a mover los pies. Y todo ha provenido de un mal pensamiento. Bueno, vamos aquí ahora a ver un cambio en la escena. Vamos a ver el 7:24 de Marcos. Poniéndose en camino salió de allí para los territorios de Tesorit Sidón y entró en una casa deseando que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Muy bien, una persona con este carisma, así estoy vestido humildemente, así esté en unas sandalias, así no tengan un bolso, nada, una túnica, nada ostentoso, una persona humilde, no pasa desapercibida por su carisma, por esa energía que irradia, por ese brillo de los ojos, por esa energía que se nota a su alrededor. No pudo pasar inadvertido. Verso 25. Porque tan pronto oyó hablar de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, vino y se echó a sus pies. La mujer era griega de nacionalidad sirofenicia y se puso a rogarle que echara el demonio fuera de su hija. Muy bien, tenemos aquí una escena en una casa, una mujer de nacionalidad sirofenicia. Era griega. Se puso a rogarle que echara el demonio fuera de su hija. Muy bien. Aquella región fue haciéndose famoso, haciéndose conocido este personaje, por supuesto, que empezó siendo importante en el territorio de Judá, de Samaria, de Galilea, pero trascendió toda
esta persona a las regiones circundantes. Tenemos Grecia, las ciudades del Asia Menor, lo que hoy es Turquía y toda esta región. Y aquí tenemos una enseñanza muy curiosa, casi que pudiéramos decir extraña, pero vamos a intentar que la misma lectura y las mismas palabras del maestro nos iluminen al respecto. Aquí hay un mensaje bastante interesante. El texto nos muestra que era una mujer griega de nacionalidad sirofenicia. Esto es importante, esta nacionalidad griega. Era griega de nacionalidad sirofenicia. Bien, en algunas cartas de Shaul, el discípulo, hemos visto que él llama griegos a israelitas que habitan en la nación de Grecia. Es posible que esta mujer no fuera de ninguno de esos grupos israelitas que vivían en las naciones circundantes que iban a celebrar las fiestas a Jerusalén. Esta persona es claro allí en relacionar su nacionalidad como sirofenicia, o sea, nada tenía que ver con Israel, ni con el Israel disperso, ni con el Israel original, nativo, etc. Por eso el maestro, observen ustedes aquí esta respuesta. Una respuesta muy dura, muy penetrante, impactante, que nos pone a reflexionar, pero que tiene que dejarnos algo claro. El maestro, el ungido, está diciendo lo siguiente: deja que se sacien primero los hijos, porque no es bueno coger el pan de los hijos y echárselo a los perros. Muy duro, duro. ¿Por qué? Porque aquí hay una mujer, hay una persona, hay un ser humano, hay un extranjero que está rogando a los pies del maestro, y el maestro utiliza esta frase tan dura expresando que hay unos que se consideran perros. Hay un pan. Aquí tenemos varios elementos. Un pan, el pan de los hijos, y echárselo a los perros. Muy bien. Recordemos que en las enseñanzas, en el contexto fariseo, saduceo, en esa casta de alta alcurnia de Jerusalén, sacerdotal, etc., se le solía llamar perros a cualquier extranjero. Un apelativo bastante despectivo. Todo aquel que no era israelita, o por lo menos que no era de su casta, era considerado como un perro. Eso también lo vemos en otros detalles y en otras enseñanzas del maestro. Aquí nos dice el maestro que él viene a saciar primero a los hijos. O sea que aquí ya abre una puerta, porque primero los hijos y después otros. Porque no es bueno coger el pan. O sea que el maestro viene con pan, con alimento, primero a los hijos. Podríamos preguntarnos entonces, ¿a quién se refiere aquí el maestro con aquello de los hijos? Vamos a buscar el verso aquí en la versión tradicional. Nos dice: pero el Mesías le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dice aquí en el 27, en una versión tradicional famosa. Bien, entonces tenemos aquí que hay alguien al cual se le tiene que llevar primero este pan, y luego hay otro grupo al cual se le puede llevar después ese pan.
Así que hay un pan que viene para los hijos en primer lugar, porque aquí nos dice primero a los hijos. Hay un pan que viene para los hijos en primer lugar. Podríamos preguntarnos entonces, ¿quiénes son esos hijos? Y no es bueno, dice el maestro, no es bueno coger el pan que viene para los hijos y echárselo a los perros, o sea, desperdiciarlo en otras personas a los cuales inicialmente se les concede este pan. Observemos entonces la insistencia de esta mujer, que era totalmente extranjera, digámoslo así, y nos dice el verso 28, ella respondió diciéndole, sí, maestro, pero también los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Algo parecido vemos de aquellos que comen de las migajas, lo vemos en la parábola de Lázaro. Cuando estemos en la parábola de Lázaro, pongámosle atención que haya un tema aquí de perros y de migajas que podemos relacionar. Veamos la actitud de esta mujer extranjera. Ella acepta, o sea, ella pareciera conocer eso, pareciera conocerlo, este axioma de que primero hay que darle el pan a los hijos y después echárselo a los perros. Ella acepta que sí, pero insiste con este argumento, muy inteligente por cierto, pero también los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Observen ustedes la actitud humilde de esta mujer que aunque tiene conocimiento de cómo es el movimiento allí de estas personas que se consideran los hijos, los principales, pero nos muestra aquí también otra figura. Ella también nos está hablando en forma figurada. Los perros debajo de la mesa también comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Así que esto conmueve al maestro. En el verso 29 lo vemos así. Entonces el maestro le dijo, por haber dicho eso, puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Veamos aquí qué tan importante es la actitud, qué tan importantes son nuestras palabras delante del maestro, que es nuestro intercesor delante del Padre. Y aquí esta mujer se le dirige a él con humildad, con algún conocimiento acerca del contexto, con una actitud humilde, postrada a sus pies, pidiendo un milagro. Una extranjera, una mujer extranjera que era considerada por aquella élite, los extranjeros, como perrillos. Esta mujer, miremos la actitud para que esto no solamente nos limitemos a leer, no, sí, yo leí el libro de Marcos, etc. No, leamos, pero que cada frase, cada palabra, cada pasaje nos afecte en el interior, nos deje una enseñanza, nos conmueva de forma tal que nos ponga a reflexionar. Vamos a ver allí, la gloria sea para el Todopoderoso de Israel. Vamos a ver la actitud de ella nuevamente. Le rogaba, se echó a sus pies, estaba pendiente de que él llegara y cuando oyó que él había venido, fue a buscarlo, ya que ella estaba pendiente desde antes. Ella escuchó el argumento del maestro con mucho respeto y le respondió, le dio la razón al maestro, lo que nos da a entender que ella conocía ese contexto de los perrillos, el tratamiento para los extranjeros, y también habló con una figura. Los perros también comen de las migajas que caen de esa mesa. Esa actitud permitió que el maestro le concediera su petición. Y vamos al verso 30. Cuando ella llegó a su casa, halló a la niña acostada en la cama y el demonio había salido.
Baruch Hashem Yahweh. Vamos ahora entonces a otro escenario. Allí estamos entonces en los territorios de Tzor y en Sidón, hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. Muy bien, aquí vemos al maestro atravesando un territorio que tiene un nombre griego. Vamos a ver aquí en el 31, también mantiene el nombre griego. Deca, 10, polis, nación o ciudad o región de 10. Recordemos que en algún momento comentábamos que esto también hacía alusión a las tribus perdidas en relación con el territorio de Samaria. Aquí vemos al Mesías atravesando este territorio de Decápolis en dirección al mar del Galil. O sea que él tenía que pasar por Tzor y por Sidón. Vamos a ver esto del sordo y del tartamudo. Verso 32 nos dice. Le trajeron, o sea que ya él estaba allí en la región a la cual se dirigía, un sordo y un tartamudo. Muy bien, recordemos que el Mesías siempre hizo énfasis en estas personas. ¿Por qué? Porque en las profecías de los profetas, valga la redundancia, uno de los distintivos del Mesías prometido apuntaba a una serie de milagros. Eso lo vemos en Isaías y en otros profetas. Le trajeron a un sordo y a un tartamudo. Muy bien, empecemos con el sordo. El sordo, si lo tomamos literal, el sordo es una persona que físicamente tiene un impedimento para escuchar. Una sordera puede ser total o parcial. En este caso es un impedimento, una invalidez de escuchar con los oídos por alguna razón física. Igualmente un sordo es el que no quiere oír a pesar de que tenga oídos, cierra su corazón, un corazón de piedra, y cierra su entendimiento para no oír y aferrarse a cualquier cosa o a algo que él da por verdadero. Tartamudo no es un mudo completamente, es una persona que expresa palabras con alguna dificultad. Esta persona era ambas cosas, porque allí nos dice que le rogaron que le pusiera la mano encima. O sea, además de sordo, era tartamudo. Tenía su minusvalidad en ese sentido. Sordo y además tartamudo. Vamos al verso 33 y nos dice: Él lo sacó aparte de la multitud, metió sus dedos en los oídos del hombre, escupió y le tocó la lengua. Entonces, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete. Se le abrieron los oídos e inmediatamente se le desató la ligadura de la lengua y empezó a hablar bien. Él les encargó que no se lo dijeran a nadie. Entonces, a las personas que le llevaron a este tartamudo sordo, les encargó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los encargaba, con más empeño lo proclamaban. Y se maravillaban extraordinariamente y decían: todo lo ha hecho bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bien, acerca de esto podemos encontrar algunos detalles en los escritos de los profetas. Vamos a ver un poco sobre esta forma en que el maestro actuó en este caso. Primero lo saca aparte de la multitud. Y esto no lo hizo en frente de esas muchas personas, podríamos decir cientos, en fin.
Y vamos a ver el procedimiento que utiliza el maestro Yahushua. 1. Metió sus dedos en los oídos, o sea, no solo en un oído, sino en ambos, dice, sus oídos. Metió sus dedos. Podríamos imaginarnos al maestro un dedo de la mano derecha en el oído derecho, un dedo en la mano izquierda en el oído izquierdo, podría ser, y escupió. El maestro escupió. No dan más detalles acerca de este procedimiento. Y le tocó la lengua. Vamos en el verso 34, cómo es que el maestro hace estos procedimientos. El maestro los hace mirando al cielo, mirando al cielo. Y suspiró. Efatá. Recordemos que el libro de Marcos es especial en el uso de muchas palabras arameas. Tenemos varias arameas que al comienzo del estudio del libro de Marcos mencionamos que íbamos a encontrar en el transcurso del estudio. Así que tenemos una de esas palabras, Efatá. Quiere decir ábrete. Así que hubo una orden del maestro, pero antes del maestro dar esa orden, el maestro mira al cielo. ¿Por qué el maestro mira al cielo? Y lo hemos visto en otras circunstancias que el maestro se dirige al cielo y aún hace una oración al Padre antes de ejercer un milagro de esto. Estamos viendo ante un sordo que además era tartamudo. Allí con este procedimiento de los dedos en el oído, de escupir y de tocarle la lengua y mirando siempre al cielo, le dijo esta palabra Efata, que significa ábrete. Lo vemos en el verso 34. Aquí hay un detalle interesante que el maestro suspiró. Y en la versión tradicional vemos que el maestro gimió, levantando los ojos al cielo y gimió. El maestro estaba, de alguna manera, alguien que suspira es alguien que tiene una profunda emoción. Y aquí dice que gimió. El maestro estaba conmovido ante este sordo que además era tartamudo. Miró al cielo, seguramente en esa mirada y en ese suspiro había una oración al Padre Todopoderoso. Inmediatamente se le abrieron los ojos, como lo vemos en el verso 35, los oídos. Inmediatamente se le desató la ligadura de la lengua y empezó a hablar bien. O sea, él tenía sus órganos en buen estado, pero había una ligadura, había algo que estaba amarrado allí o atado, impidía que la lengua se moviera normalmente para expresar las palabras en forma fluida. Por eso él hablaba, pero era tartamudo. Él empezó a hablar bien. En varias oportunidades hemos encontrado que el maestro solicita a las personas que son testigos de estos milagros, de estos hechos portentosos, de que no le digan a nadie, pero al contrario, las personas, mientras más él lo decía, más ellos salían a proclamar el hecho. Y terminamos con el verso 37 en este capítulo 8 que nos dice, se maravillaban extraordinariamente y decían, todo lo ha hecho bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Así que estamos viendo aquí un grupo de personas, no se menciona que aquí hay fariseos, saduceos, escribas, etcétera, sino una multitud de personas. Y esta multitud de personas se maravillaban y exclamaban que todo lo ha hecho bien hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Investigamos un poco
el hecho de hablar a los sordos hacer oír a los sordos y hablar a los mudos era uno de las señales que daba el maestro de que él sí era el ungido, el maestro que el pueblo, que Israel estaba esperando, cosa que no lo entendieron los fariseos, saduceos, rabinos, escribas, sacerdotes, aunque algunos fariseos comprendieron, como Gamaliel, que lo vimos al comienzo, algunos sacerdotes, el mismo Caifás comprendió quién era, y algunos otros. Un grupo pequeño fue el que se opuso al Mesías y no lo comprendió y por lo tanto tuvieron influencia en una grande cantidad de personas. Muy bien. Le agradecemos la compañía que nos acompaña: Yolanda de Gómez, Rafael Rafa, Silvana García, las personas que nos acompañan presencialmente, las personas que más adelante observarán estos vídeos, para los cuales pedimos y seguimos pidiendo para todos nosotros sabiduría, entendimiento, un corazón de carne, una mente abierta, para que el Todopoderoso siembre sus palabras y sus enseñanzas por medio del Maestro, el Mesías Yahushua, y podamos dar frutos para honrar al Todopoderoso de Israel. Bien, mediante el Todopoderoso, la próxima semana, a esta misma hora, estaremos en el capítulo 8. Igualmente los invitamos a nuestro sitio regresando a las raíces.org y a nuestros sitios de blog, de WordPress, de YouTube, donde diariamente, mediante el Todopoderoso, consignamos estudios de la Torá bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, toda honra, alabanza y adoración por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Shalom.